soy el peor profe del mundo, pero mi equipo salió campeón. ¿Y cómo puede ser que el peor profe del mundo saque a su equipo campeón? Y bueno, y puede pasar. Y esas cosas por ahí suceden, ¿no? Entonces, bueno, como siempre le digo a mis alumnos, yo soy profesor del Instituto de Educación Física acá en San Juan, no hay verdades absolutas, hay verdades relativas. Sí hay verdades universales en cuanto a la fisiología y contra eso no podemos ir. Eso es irrefutable, ¿no? Y no son trabajos de investigación nuestros, sino son trabajos de investigación de hace décadas que se utilizaron para poder darle un orden a la fisiología. Bueno, nosotros vamos a hablar fundamentalmente de lo que es la preparación física del handball. Y primero que nada vamos a tomar, caracterizar, ¿no? Vamos a decir que es un deporte abierto de situación. Deporte abierto se le dice a todos aquellos deportes donde influyen ciertas determinadas cosas, que tiene esfuerzos acíclicos, es decir, que no se repiten estos patrones de movimiento, se hacen distintas cosas, se traba, se corre hacia adelante, se gira, se corre hacia atrás, de cooperación y oposición, es decir, lo disputa un equipo contra otro equipo, y bueno, y uno trata de entorpecer el objetivo del otro, que es lograr ganar el partido, obviamente. Hay una invasión de campo, es decir, a diferencia de otros deportes, yo para tener éxito normalmente tengo que invadir el campo rival. En otros deportes como el voleibol no hay invasión de campo, por lo tanto, al haber invasión de campo hay contactos que se producen. Si bien se sancionan, sabemos que no todos los contactos en handball se sancionan. Cuando hablamos de sanción no hablamos de una sanción de 2 minutos, hablamos de que se cobren, y hay muchos que directamente se deja seguir jugando porque si no sería como el básquet, se cortaría cada full, sería un bodrio, ¿no? Entonces acá se puede, digamos, contener al rival y sostener y mantener un contacto, y la dinámica del juego continúa. Eso hace que sea un deporte de contacto y de choque, donde hay que preparar al deportista justamente para eso. Características más, características menos, aquí están de alguna manera la mayor cantidad de características o de cosas que lo definen al handball. Nosotros vamos a hablar del entrenamiento de las capacidades condicionantes y su aplicación en el handball, es decir, la velocidad, la resistencia y la fuerza. La flexibilidad, que también es otra capacidad condicionante, en realidad si la tomáramos sería muy largo y de alguna manera, no digo que es la menos importante, pero creo que es la que más rápido le podemos echar mano si nosotros nos proponemos. Entonces, por ahí por un poquito vamos a hacer hincapié en estas 3 capacidades y bueno, y si hay tiempo hablamos un poquito de la flexibilidad. Muy bien, cuando nosotros en los institutos de educación física hablamos de la fase de la velocidad, que se llama velocidad láctica, aláctica significa con una concentración de lactato muy baja o de ácido láctico muy baja. El ácido láctico es aquel sustancia que hace que las fibras de contracción explosivas, potentes, cuando la concentración se eleva, se inhiban, es decir, que no pueden realizar el trabajo que tienen que hacer o lo realicen en menor intensidad. Esta velocidad bien trabajada nos va a dar a nosotros la chance de que no haya prácticamente nivel de lactato. Y nos habla de fases, nos habla de un periodo latente, no todos lo tienen en cuenta este periodo latente. Este periodo latente significa a una fase de la conciencia, una capacidad psíquica para estar atento y reaccionar en el mismísimo momento que se produce el estímulo. Cuando lo estudiamos en educación física, hablamos del disparo en la carrera 100 metros. Nosotros en nuestro deporte tenemos cientos de gestos que entran perfectamente en este periodo latente. Una velocidad de reacción, una velocidad de aceleración, una velocidad lanzada y una prolongada. Es decir, que vamos a tratar de hablar un poquito sobre todo de las que más se utilizan en el handball. El entrenamiento del periodo latente, son tiempos de aplicación de milisegundos, es decir, son prácticamente imperceptibles y forma parte de lo que se habla de la percepción y el análisis de los estímulos. Es decir, mi cerebro es capaz de percibir en la mano del jugador para dónde va a ir la pelota y yo analizo automáticamente una respuesta o me predispongo a analizar la respuesta
a emitir la respuesta, y por ejemplo el arquero termina atajando una pelota que nosotros decimos, ¿cómo hizo para atajarla? ¿Cómo la atajó? O un jugador que ya estaba superado y, no sé, estiró el brazo y cortó una línea de pase. O un jugador que movió la pierna y cerró el espacio y fue full de ataque y no fue el gol. O sea, periodos muy rápidos, muy explosivos, y tiene que ver mucho la intuición y la anticipación en este periodo. La velocidad de reacción, que así acá quiero que charlemos un ratito más, porque esta velocidad de reacción, la mayoría de los gestos del handball, del balonmano, tienen muchos componentes de la reacción. La reacción se habla de un tiempo aproximado. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Hola. Juanjo, ¿vos me escuchás? Sí, Pablo, te escucho bien, te escucho bien. Ah, bien, bien. Pablo, Escuchaba una voz. Está bien. Escuchaba una voz, pensé que no se estaba escuchando, perdón, pido disculpas. Como les decía, esta velocidad de reacción son esfuerzos muy explosivos, esfuerzos muy rápidos, de menos de 300 milisegundos. Tiene mucho que ver también con, y está muy relacionado en esto, los gestos pliométricos, la capacidad de salto, la capacidad de los lanzamientos. Los estímulos van a ser emitidos a 100 Hz. Para aquellos que no saben qué es lo que es un Hertz, es la unidad de medida con la cual se mide un impulso eléctrico desde el músculo hasta el cerebro. Es decir, que este músculo, este estímulo va a subir y va a bajar 100 veces en un segundo, para que nosotros tengamos idea de la magnitud del impulso nervioso. La fuente de energía, es decir, de dónde va a sacar el combustible para poder hacer el gesto, son el sistema ATP, esto significa adenosín trifosfato. Esto por ahí es lo poquito que le voy a exigir a los que no son profes que lo recuerden, porque esto es muy importante. Este es un sistema energético que se caracteriza por tener mucha intensidad, mucha potencia, pero dura muy poquito, se gasta rápido, pero te permite hacer cosas extraordinarias, ¿no? Si yo hago muchas repeticiones de este sistema, necesito utilizar el sistema ATP, pero más la fosfocreatina. Esto significa fosfocreatina, la P viene de fósforo en inglés y la C de creatina. Entonces, este sistema es el que me va a proveer a mí la energía cortita y rápida para poder hacer cosas muy buenas, como por ejemplo, lanzar una pelota a 110 km por hora, 115 km por hora, 120 km por hora. Que uno dice, pero ¿cómo no la vio el arquero? ¿Cómo la puedo atajar? Y no la puedo, es imposible la velocidad que lleva. Bien, las fibras musculares que va a utilizar o que va a inervar son las fibras FTB. Este es otro concepto que también necesito que tengan en cuenta. Los seres humanos tenemos dos tipos de fibras, las blancas y las rojas, o las FT y las ST, como quieran llamarlas. Las rápidas o las FT se subdividen en A y en B. Es decir, tenemos unas A, B, las B son más potentes y más explosivas que las A. Las A también son explosivas y potentes, pero menos que las B. Este concepto y el concepto del sistema TPPC sería conceptos que nosotros tenemos que incorporar. Las fibras musculares explosivas son determinantes en nuestro juego porque es un deporte de explosiones, un deporte de intensidad. Posteriormente viene la velocidad de aceleración, que dura entre un tiempo de 2 a 4 segundos. Entonces nosotros podríamos decir que todos los gestos que están comprendidos en este tiempo, es decir, que el jugador recibe la carrera, mete una finta y lanza, tarda 2 segundos, entra acá. Un jugador que robó una bola y que sale con dribbling y antes de los 4 segundos ya está tirando al arco rival. Un jugador que acompañó un contraataque, como va sin pelota, va tremendamente veloz y recibe el pase de su compañero y tira.
todos estos gestos entran en la velocidad de aceleración, dura hasta 4 segundos. La conducción nerviosa, fíjense que es bastante alta, más de 80 Hz. La fuente energética predominante significa que es la que más plata pone, o la que más recursos pone para que este ejercicio se pueda realizar, que es el ATP-PC. También va a colaborar el sistema glucolítico, pero muy poquito, y el sistema de las grasas muy poquito, prácticamente imperceptible. Va a seguir inervando las fibras musculares FTB porque es velocidad, porque es explosión y porque necesita eso. La velocidad lanzada, es decir, esfuerzos de 6 a 8 segundos, prácticamente un esfuerzo seguido lineal de 8 segundos no existe porque el jugador llega hasta la tribuna, pero sí pasa muchas veces que el jugador corrió, tuvo que clavar el freno porque se perdió la pelota y tuvo que volver a defender, a hacer el repliegue. Es decir, que ahí nosotros tenemos 8 segundos de esfuerzo, pero no son lineales, porque normalmente esto va a tener un condimento que es muy desgastante como es el freno. Frenar y volver a partir para replegar. O venía haciendo el repliegue, recuperamos la pelota y tiene que frenar para volver a contraatacar. Es decir, son esfuerzos de alta conducción nerviosa, fíjense que mantenemos casi la intensidad de 70-80 Hz. La fuente predominante de energía es el ATP-PC, pero ya hay un aporte mayor de la glucólisis, es decir, de la fuente energética que se produce a través del glucógeno muscular. La glucólisis se dice que aumenta el nivel de ácido láctico. Por lo tanto, si vos metes varios piques repetidos de 8 segundos sin recuperación, tu sistema ATP-PC se va a agotar y va a tener que poner la plata a la glucólisis y va a haber va a haber una concentración de ácido que te va a complicar. Vos vas a ver que el jugador fue, corrió, se cagó a piña con el pivo, volvió a salir, volvió un par de veces y lo ves que está en la cancha jadeando. ¿Por qué está jadeando? Y porque está buscando el aire para recuperarse, está buscando sacarse el ácido, que lo tiene complicado y que necesita para poder volver a repetir un estímulo fuerte e intenso. Sigue predominando las fibras FTB, hay una participación también de las FTA, es decir, de las rápidas. La velocidad prolongada, prácticamente no hay estímulo en el handball de 12 segundos lineales, es imposible. Puede haber una acción de 12 segundos donde el deportista va, vuelve y sale, hace cosas durante 12 segundos, sí, puede pasar. Hay una alta conducción nerviosa de aproximadamente más de 50 Hz, hay predominio del ATP-PC, pero ya hay un aporte importante de la glucólisis, por lo tanto hay acidosis, esto necesita una pausa, un descanso, y ya sí involucramos las fibras FTA junto con las FTB, que es las que venían trabajando. Es decir, que si nosotros nos ponemos a analizar un partido, ahora que por ejemplo por DirecTV están pasando todos los días a las 15 horas un partido del Mundial, aquellos que no tuvimos la posibilidad de verlo porque trabajamos, tenemos la posibilidad de ver ahora los partidos. Y podemos ver la gran cantidad de estímulos que están dentro de lo que es la velocidad de aceleración y la velocidad de reacción, con los gestos explosivos. La gran mayoría de los gestos de handball entran ahí. Después tenemos también algunas acciones, obviamente, pero la mayoría de nuestros gestos entran ahí. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque después vamos a ver qué cosas por ahí a lo mejor nos podemos estar equivocando a la hora de plantear nosotros nuestros entrenamientos. Bien, acá puse, son las tablitas, una tablita de recuperación del sistema ATP-PC, acá donde recuperamos la fosfocreatina. Esto significa que si yo hago un esfuerzo de 10 segundos, donde entraba la velocidad prolongada, o la velocidad prácticamente ya al final de la velocidad lanzada, mi sistema se agota. Miremos acá la tabla que tenemos a la derecha de la pantalla, como la fosfocreatina, que es el que me recupera el ATP, decae. ¿Por qué decae? Porque se lo empieza a dar acá al sistema, entonces esto se viene abajo. Lo de abajo son segundos. Fíjese a dónde baja en 10 segundos o en 12 segundos. Está casi al 10%. Por lo tanto, nos trasladamos al cuadro de la derecha, te dice que en 3 minutos vos recuperás el sistema. ¿Qué significa? Que vos a los 3 minutos estás en condiciones de repetir un esfuerzo así. Si hiciste un esfuerzo al 100% de 10-12 segundos. Si vos hiciste un esfuerzo explosivo de 2 segundos,
en 20 segundos, 15 segundos, estoy seguro que el sistema, no hay tablas de eso para recuperar, ¿no? Pero es evidente que el sistema está recuperado. Fíjense que al minuto, habiéndolo cascado y habiéndolo gastado prácticamente todo, tenemos el 75. Imagínense cuando nosotros hacemos un esfuerzo de 2 segundos, de 4 segundos. El deportista en 10 segundos, en 12 segundos, en 15 segundos, se recuperó muy fácil, se recuperó. Entonces yo tengo la posibilidad de trabajar la velocidad. Supongamos que yo quiero en un ejercicio que el jugador salga de la altura de la tortuguita, sale corriendo, recibe la bola un paso antes de la línea de 9, 1, 2, 3 y lanza a morir. Ahí tenemos un típico trabajo de velocidad específico del handball porque termina con un esfuerzo específico reactivo de lanzamiento, ¿no? ¿Cuánto dura? 4 segundos. Aquí que el tipo va, busca la bola, la pasa a su compañero, vuelve, se vuelve a poner en la fila, se vuelve a recuperar. Por eso nosotros podemos hacerlo que lo repita con idoneidad durante tanto tiempo, porque sin darnos cuenta, o sabiendo, estamos respetando la pausa de recuperación. Si nosotros hacemos ese, y los que trabajan son 3 o 2, y tira, y vuelve, y tira, y vuelve, y tira, y vuelve, y tira, y vuelve, vamos a ver en el principio que va a empezar a bajar la velocidad, y que la precisión en el lanzamiento la va a perder. ¿Por qué? Porque se agota el sistema, acá se agota la fosfocreatina, y aparte de agotarse el sistema, empieza a aparecer el ácido láctico, y entonces se empiezan a enconar las fibras explosivas, que son las de calidad, las de precisión. Por lo tanto, la pelota que nunca pide y que siempre la cuelga en el ángulo, que tiene la claridad mental para meter la rosca y ponerla bien, el tipo tira la rosca y el arquero se la ataja y la tira afuera. ¿Es porque un tarado no quiere hacerlo? ¿Es porque tiene pecho frío? No, muchas veces está cansado. Fíjense la cantidad de errores que se producen cuando el jugador está cansado al final del tiempo. Al final, yo veo, acá en San Juan tuvimos la posibilidad de ver el torneo que se hizo, 4 naciones que se hizo con selecciones de Europa, y la notable diferencia que había cuando Argentina hacía el cambio cortito de pívot, y bueno, Gonzalo estaba menos tiempo en cancha, cargó y bueno, rendía mucho más, porque obviamente ya los años le pesan, y peleando con tipos tan o más fuertes que él, por ahí perdían en la parte física. Entonces, bueno, ¿cómo vos, manejando estas cosas o estas sensaciones de la fatiga, podés darte cuenta cuando un jugador tuyo es conveniente que salga o cuando es conveniente aguantarlo un poquito más? Es decir, que estas cosas yo las tengo que tener en cuenta para que cuando trabajo la velocidad, dependiendo de la velocidad, yo sepa a dónde estoy y qué tiempo le tengo que dar. ¿Cuándo terminan los trabajos de velocidad? Y normalmente cuando ya se pierde la precisión. ¿Cuándo los trabajás vos, profe? Si alguno me pregunta, profe, ¿cuándo te gusta vos trabajar la velocidad? A mí, en entrar en calor. No, perdón. Primero entramos en calor. Y lo vas llevando, y lo vas llevando, y lo vas llevando, hasta que lo pones al 100%, y cuando lo pones al 100%, trabajás la velocidad. Y después paso a los otros trabajos. La velocidad siempre se trabaja al principio. Sí que tenés que tener en cuenta, no podés hacer un trabajo duro de velocidad, no podés agotar el sistema, porque después de los 25 minutos, 30 minutos, el sistema se agota no porque no tengas esto, sino porque es fatiga del sistema nervioso central, mayoritariamente, pero si vos después de eso, si vos después de eso vas a hacer un global y tenés que hacer un toque de velocidad y tenés que guardar sistema para que cuando juegues el global puedas tener la contra y el repliegue, porque si no los jugadores después no te van a correr. Y vos decías, que pecho frío, no la corre, no. Vos en la entrada en calor, o cuando quisiste, le acotaste el sistema. Entonces, vos tenés que ver cuál es la prioridad del trabajo, y si vos ese día vas a hacer un trabajo donde vas a trabajar con repliegue, bueno, tenés que saber que va a haber un contraataque y un repliegue, por lo tanto, tenés que guardar un poco del sistema. Tenés que estimular un poco la velocidad, pero guardar un poco para que el global, que es lo que a vos más te interesa, realmente dé el resultado. Pues no sirve de nada que tu preparador físico o vos, profe, lo mates y le gastes todo el sistema y después cuando quieras llevarlo a la parte más importante de tu entrenamiento, que es el global, no lo tengas. Si vos no vas a hacer el global, bueno, tal vez podés hacerlo, porque dentro de eso. Espero que este concepto haya quedado claro, y si hay por ahí, y lo charlamos enseguida. ¿Qué es lo que
o cómo lo podemos llegar a hacer, o si llegar a bajarla, con el elemento o sin el elemento. Normalmente sin el elemento es muy aburrido. A mí, yo a medida que pasan los años, yo prefiero perder un poquito de especificidad, es decir, que por ahí no se toque tanto la velocidad, pero la mayoría de los trabajos de velocidad siempre los hago con el elemento, en situación lo más parecida al juego posible, es decir, aplicarla a lo que específicamente nos sirve. Entonces, vos acá podés tener un 3 contra 2, donde hay un gesto veloz, fija, pasa, termina el extremo. ¿Cuánto me dura el gesto de cada uno? Y menos de un segundo y medio. Entonces estamos trabajando prácticamente la velocidad de reacción, y con la fuerza explosiva. Entonces estamos lanzando al arco y lanza este grupo, lanza este grupo, lanza este grupo, y ya tenés acá para salir, y ya cambiaste un rol, uno de defensa pasó a ataque, cambiaste el extremo, lo que ustedes quieren hacer, lo que a cada uno les dé para hacer. Yo, por ejemplo, organizaba y dividía la cancha en 3 zonas para atacar, y atacaba los 2 arcos. Empezábamos atacando uno, y después pasamos a atacar los 2 arcos. Trabajamos superioridad numérica 3 contra 2, más el contraataque, después cuando el arquero tirara fuera gol o no, tenía que jugar una contra, donde los defensores no tenían que cortar pase, estos jugadores apenas el gol tenían que llegar rápido a la contra, y el jugador que tiraba tenía que llegar rápido. Y acá terminaba el ejercicio. Terminaban tirando este arco, sin oposición, y de ahí venían caminando, recuperándose hasta que les tocaba de nuevo empezar. Y vas cambiando los puestos, y vas cambiando los roles, y vas inventando lo que vos quieras. Ten en cuenta que en este trabajo vos te están trabajando 15 jugadores de campo. Tranquilamente podés hacerlo que trabajan en los arcos y trabajan menos tiempo y más repetición. Lo que cada uno quiera diagramar, muchachos. Lo que cada uno crea, mientras ustedes respeten el tiempo, la pausa, sepan lo que están trabajando y a ustedes les sirva, porque los jugadores cada vez la meten mejor, cada vez se sienten bien, cada vez reciben mejor, cada vez, y bueno, significa que la cosa está bien trabajada. Poniendo más énfasis en la defensa, es solamente el extremo, que no haya por acá, que acá no te metan la pelota al pivo, cada uno priorizará su sistema o no. Siempre he trabajado superioridad numérica para que termine fácil en el lanzamiento, pues si no, por ahí es complicado. Ese es el trabajo. ¿Cuántas veces se puede trabajar la velocidad a la semana? Todos los días. El sistema energético ATPPC, si vos lo trabajás bien, lo puedes trabajar todos los días. Todos los días podés hacer un toque de velocidad. Bien. Pasamos a la parte de la resistencia aeróbica. Veo que me dan 5 minutos, vamos bien. La resistencia aeróbica, nosotros tenemos una resistencia cíclica y una resistencia acíclica. La resistencia cíclica es la de siempre realizar el mismo gesto para adelante, es decir, correr en pedetrismo. Siempre vamos para adelante. En bicicleta, a remar, andar en patines. Siempre repetimos la misma acción, aunque sea un poquito más rápido, un poquito más lento. Pero siempre se hace el mismo gesto motor, que es pedalear para adelante, o correr para adelante, o nadar hacia adelante. Es decir, que se repite lo mismo. Por eso se le llama cíclico, porque se repiten los gestos motores. El impulso nervioso, cuando uno trabaja la resistencia aeróbica, con este sistema es menor a 30 Hz. El sistema de producción de energía, si es más o menos intenso, va a ser glucolítico, es decir, que se gasta el glucógeno muscular, por lo tanto hay una acumulación de lactato, y si es un poquito más suave, hay beta-oxidación, o sea, oxidación de las grasas. Las fibras musculares que vamos a utilizar, el predominio son de las fibras ST o lentas, más algunas fibras FTA o rápidas. La resistencia cíclica, la metodología que utilizamos para entrenarla, son desplazamientos cortos, intensos y variados, donde el impulso nervioso son de 70 a 80 Hz, el sistema de producción de energía es el ATPPC, y en las pausas se recupera este sistema, donde se inhibe la glucólisis, donde se para la glucólisis, con la beta-oxidación, es decir, con la quema de grasa. Y las fibras musculares que predominan en este trabajo son las FTB y las FTA. Es decir, que si nosotros veníamos hablando de la característica de nuestro deporte y de los esfuerzos que se hacen, y yo quiero que mi equipo mejore,
haciendo este tipo de entrenamiento, o mandándolo a trotar 10 minutos dando vueltitas alrededor de la cancha, o alrededor de la manzana, o de la pista de atletismo, o lo que sea, yo tal vez desde el punto de vista fisiológico, que es meterle temperatura al músculo, lo puedo estar logrando. El problema es a nivel del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque mi sistema nervioso central yo lo duermo. Cualquiera de nosotros que haya salido a correr para adelante continuo, a los 2 minutos está pensando en cualquier cosa. ¿Por qué? Y porque se automatiza el gesto y nuestra mente se dispara, esta noche tengo que hacer esto, lo otro que tengo que estudiar. El jugador piensa en cualquier cosa. Mientras cuando vos lo haces con gestos acíclicos, la metodología es otra porque vos le vas poniendo consigna donde nunca el deportista puede poner el piloto automático. Entonces, a nivel psicológico es distinto, a nivel sistema de producción de energía es distinta, al sistema de activación de las fibras musculares, trabajar las mismas con las que trabaja el partido. Vos las fibras ST te las utilizás para recuperarte cuando te vas al banco suplente, o cuando estás en el banco suplente, o cuando se cayó un jugador y estás parado, te estás recuperando, pero nada más, con las que se juega y con las que definen los gestos determinantes en el handball, son las fibras FTB y algunas FTA. Por tanto, si alguno de ustedes sigue trabajando en su entrenamiento la resistencia cíclica, para mí es un error metodológico. Yo, durante mucho tiempo, trabajé por áreas funcionales. Hacíamos regenerativo, subaeróbico, no en el handball, sí en otros deportes, en otro deporte conjunto. Y con el tiempo dije, no, ¿por qué este pibe entrena distinto y sus jugadores tienen siempre un poquito más que los míos? Si yo soy un fenómeno y programo bien todo. Y me puse a estudiar y entré a ver que el problema era que yo los entrenaba con un método cíclico, que alguna vez se utilizó y sirvió para ordenar el quilombo que había. Pero ahora ya sabemos lo importante de la resistencia cíclica, es decir, la resistencia intermitente. Acá donde aparece esta palabra importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, que es el trabajo intermitente, es decir, la capacidad que tiene el deportista para poder mejorar esta resistencia cíclica, esta resistencia intermitente, y hacer cada vez mayores gestos de calidad y decisivos que son los que va a aplicar después a la hora específica de tener que jugar al handball. ¿Por qué? Porque si vos lo alternás, o vos le haces un día esto, y un día esto, o un poquito de esto, cada vez que vos haces un poquito de esto, le estás jugando en contra esto. Porque te vuelvo a repetir, no tiene nada que ver este tipo de esfuerzo con este tipo de esfuerzo. Por tanto, vuelvo a repetir, y si después quieren que lo charlemos, no hay problema, lo charlamos, a lo mejor alguno me puede dar una fundamentación y está todo bien, no hay problema. Pero a mí me parece que este tipo de entrenamiento forma del pasado. A ver, yo en un tiempo fui jugador y yo era arquero y sabía que el primer pelotazo, todos los técnicos decían a la jeta del arquero porque el arquero se achica. Ya nadie va a mandar un jugador a que pegue un pelotazo en la cara porque necesitamos el gol. Le decimos que un burro le pegó al arquero. Bueno, esto ya quedó en desuso, como ese concepto viejo de pegarle siempre el primer pelotazo en la cara al arquero, ¿no? Me parece que esto ya cumplió su ciclo y que ya se ha demostrado que esto es fantástico. Bueno, veo que falta menos de un minuto para terminar la charla. Juanjo seguramente se va a cortar y nos da la entrada de nuevo. Sí, Pablo, te estaba por decir eso, estaba quedando menos de un minuto. La verdad que puede estar quedando 10 segundos y se corta directamente.